Hoy día vamos a hablar sobre la psicometría. Haremos una introducción a la psicometría. ¿Desde qué canal? De Psicología APT, que es Psicología Acta para Todos. El fin siempre va a ser de que estos temas, digámoslo así, muy complejos o difíciles de entender, queden claro en general para todo el público y también para los propios estudiantes o psicólogos que les gusta o les llama la atención esta rama, por decirlo así, de la psicología. Entonces, empecemos con la mejor pregunta que podemos tener. ¿Qué es la psicometría? Muchas veces en las aulas de universidades, sobre todo, se le tiene cierto miedo a la psicometría. Lo ven como un monstruo de números que nadie entiende y que igual tenemos que utilizar. El fin de esta clase es que este monstruo no se vea como un monstruo, sino más bien lo podamos ver como realmente es. Algo importante para la psicología. Un amigo, un aliado, no algo que tenemos que escapar, algo que tenemos que huir, y tampoco algo que tengamos que odiar, sino abrazarlo y utilizarlo a nuestro favor. Entonces, primero vamos a partir con lo que es la psicometría. Bueno, de manera general podemos decir que es aquella que se encarga de los procedimientos de medición del comportamiento humano. Este solo es uno de todos los modelos, por decirlo así, para poder medir el comportamiento humano. Y la psicometría tiene una división. Tenemos teoría de la medición y técnicas psicométricas. Justo acá hice un arbolito para anticiparme. Entonces, sabemos que la psicología vendría a ser prácticamente, lo voy a colocar con acá. La psicología vendría a ser una ramita, bueno, mejor dicho, el tronco del árbol. Y de la psicología aparecen varias ramas, ya sea psicología aplicadas como psicología comunitaria, psicología clínica, pero también aquellas que se encargan justamente de la medición del comportamiento humano. Y ahí tenemos a la psicometría. Entonces, de esta rama aparecen otras subramas, como la teoría de la medición y las técnicas psicométricas. Entonces, la teoría de la medición involucra fundamentalmente todo el uso de la estadística que se emplea para la construcción de pruebas y el análisis de instrumentos. En teoría de la medición vamos a ver todo lo que conlleva las fórmulas o ecuaciones que vemos generalmente para encontrar, por ejemplo, la fiabilidad de un instrumento, ¿no? El famoso alfa de Cronbach, ¿no? O el mal llamado alfa de Cronbach. También se tiene en cuenta el tema de la validez, una de las más conocidas que seguramente si has hecho tesis, lo que es la validez por contenido, ¿no? Entonces, toda esa maraña de ecuaciones, de fórmulas, está dentro de la teoría de la medición. Todas, todas. Al usar estas fórmulas, estas mediciones, obtenemos algo que es un instrumento psicológico. Y eso justamente proviene a ser las técnicas psicométricas, que ya netamente es la utilización de las pruebas con el objetivo de la medición de fenómenos psicológicos, ya sea para fines profesionales o de investigación. Quiere decir esto, que la teoría de medición son todas las fórmulas que te pueden haber enseñado o que tal vez no conoces todavía, pero que en este canal vas a conocer sobre o para, mejor dicho, analizar los instrumentos de medición. Los test, los cuestionarios, todas esas formulitas están aquí. El alfa de Cronbach, el omega de NC Donald, la validez de contenido con la V de Aiken. Y así, todas esas fórmulas están aquí, en la teoría de la medición. Y luego cuando ya obtienes ese instrumento psicológico que ya está validado y ya tiene un nivel de confiabilidad alto, tú lo empleas, ya sea para medir en personas con trastornos de neurodesarrollo, para mediciones de depresión o ansiedad. Ya, cuando utilizas esos instrumentos que has obtenido gracias a las fórmulas, has determinado de que son válidos y confiables, la utilización neta de esos instrumentos, ya sea para fines profesionales o de investigación, ya pertenece netamente a lo que son las técnicas psicométricas. Entonces tenemos dos subdivisiones importantes. Teoría de la medición, todas las fórmulas que te puedes imaginar que se utilizan para encontrar la confiabilidad y la validez de los instrumentos psicológicos, cuestionarios, todo eso.
Y la técnica psicométrica, que es prácticamente la aplicación de un instrumento que ya se ha comprobado que es válido y confiable en la población que te interesa, ya sea para investigación o ya sea para usos profesionales. Pero, y es muy importante esto, acá entra una discusión muy importante que quiero dar en cuenta, porque no es tan sencillo como parece la medición en psicología. Quiero que te imagines un mundo donde las personas están acostumbradas a medir cosas visibles, como un celular. Un celular es algo visible de medir, puedo medir su largo, su ancho. O sea, no hay mucho problema en eso, ¿no? Pero ¿cómo mides la inteligencia o cómo mides una personalidad, la ansiedad o la depresión? Para esos años donde, digamos, la psicología todavía no era una ciencia tal o todavía estaba en pañales para ser una ciencia, apareció esa pregunta. ¿Cómo medimos fenómenos tan abstractos? Inteligencia, personalidad, ansiedad, depresión, estrés. ¿Cómo medimos eso? Entonces, para que haya respuesta a cómo medimos cosas que no son, digámoslo así, concretas, que serían más sencillos medir algo concreto, pues tengo una regla y lo mido. ¿Cómo medimos cosas que no vemos? Cosas que no podemos tocar. Y en ese sentido, y en ese contexto, se hacen nuevas formas de entender la medición, nuevas formas de entender lo numérico, nuevas formas de entender qué es medir algo. Y es por eso que es muy importante hablar de la filosofía de la psicometría, porque si no fuera por esta concepción filosófica, la psicología no tendría ninguna forma de medir todo lo que actualmente medimos. Todos los instrumentos que utilizas, ya sea para tu tesis, para tu ámbito profesional como psicólogo clínico, comunitario, organizacional, se sustenta en una filosofía. Y es esta que te voy a mostrar hoy. Ha de saber de que en esa época también los que son físicos, físicos puros, criticaban mucho a la psicología por ese intento de medir cosas eh, nada concretas, pues la física en sus tiempos, en esos tiempos, utilizaba mediciones muy precisas y estables. En cambio, la psicología medía cosas como inteligencia, cosas que no se puede ver. Entonces, esta filosofía nos dio el pase para que nosotros ahora podamos hablar de medición psicológica. Sin esta filosofía, nada de la psicometría actual podría existir. Entonces, vamos a partir con eso que es muy importante. Entonces, la primera pregunta que se pueden hacer es, ¿qué significa medir? Y la propuesta que da justamente este autor, Stevens, es la que luego la estadística agarra y elabora todo un meollo de escalas, que ahorita las vamos a ver. Entonces, ¿qué significa medir? Medir consiste en asignar un valor numérico siguiendo ciertas reglas. Nada más. Es decir, que medir solamente es poner un número. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo te sientes hoy del 1 al 10? Me siento... ¿Qué tan feliz te sientes del 1 al 10, por ejemplo? No, para ser más concreto. Yo puedo poner 4. O puedo poner 9. Entonces, medir significa poner un valor numérico. Pero, para colocar ese valor numérico, debe seguirse ciertas reglas. Que vamos a verlas más adelante. Pero si te das cuenta, ahora ya no hablamos de simplemente medir cosas concretas como objetos, sino medir tal vez emociones. Medir, por ejemplo, otras cuestiones como inteligencia, rasgos de neuroticismo, como antes se llamaba, ¿no? Entonces, medir ahora consiste en asignar un valor. Y si se dan cuenta, en la práctica clínica se utiliza bastante. Cuando le pides, por ejemplo, al consultante que ponga del 1 al 10, qué tanto sintió que mejoró, qué tanto sintió que pudo aplicar la técnica, o cuando le preguntas esta de qué tan intenso es ese pensamiento, colocándolo 1 al 10. Ya. Esa es la concepción propia de Stevens, que permitió que aparezca la medición en psicología. Entonces, para entender
mejor y más cabalmente lo que es la medición en psicología, hay que tener también claro algunas cosas. Hay que tener en claro lo que es el sistema empírico, el sistema numérico y un término que puede sonar medio emborroso y confuso, pero lo vamos a ver luego, que es el isomorfismo. Y con estos tres sistemas importantes, bueno, dos sistemas y una propiedad, se crean las cuatro escalas que se ven en estadística básica: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Y cada una presenta ciertas propiedades particulares que vamos a ver a continuación. Pero quiero que quede claro que la concepción de medir es asignar un número siguiendo ciertas reglas. Para entender mejor esto, vamos a hablar del sistema empírico, el sistema numérico y la propiedad del isomorfismo. Acá lo vamos a entender muy claro. El sistema empírico es la realidad. Prácticamente, por ejemplo, acá vemos tres gatos. O sea, si tú tienes tres gatos, en tu casa, por ejemplo, yo tengo 7, puedes colocarlos en el círculo. Ahí tengo esos tres gatos. Ese es el sistema empírico, la realidad, las cosas tal y como son. El sistema numérico es la representación numérica de la realidad. ¿Cómo representamos esos tres gatos? Con el número 3. Sencillo, no hay nada más. Entonces, el sistema empírico viene a ser la realidad que nosotros le colocamos un número. Justamente la definición que estaba proponiendo Stevens. Y acá está, 3. Pero aquí hay algo muy importante, que es el isomorfismo, que son las propiedades de medida que hay entre el sistema empírico y el sistema numérico. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda. Miren acá. El isomorfismo son las propiedades que comparten ambos sistemas. Por ejemplo, para la escala nominal, vemos aquí, supongamos, 4 emociones distintas. Y yo le voy a colocar a cada emoción un número distinto. Por ejemplo, a este le voy a colocar 1, a este le voy a colocar 3, a este le voy a colocar 4 y a este le voy a colocar 2. Nada del otro mundo, ¿sí o no? Hemos usado los números, he asignado un valor numérico a algo de la realidad, estas emociones. Pero, ¿qué función está cumpliendo este valor numérico? Distinguir. Entonces, en la realidad, ¿tú qué puedes hacer? Ves estas emociones y las puedes distinguir. Por ejemplo, vamos a suponer que él está alegre. Y vamos a suponer que él está triste. Entonces tú puedes distinguir esta emoción de esta emoción, ¿sí o no? No hay nada que te diga de que no puedes distinguirlo, pues las expresiones de su propia cara te demuestran de que son distintos. A ver, quiero... acá. ¿Ves esta carita? Está feliz. ¿Ves esta carita? Está triste. Entonces tú puedes distinguirlo. Lo mismo puedes hacer con los números. Por ejemplo, el número 3 es distinto al número 2. Lógicamente, ¿sí o no? Entonces, el sistema numérico y el sistema empírico están compartiendo una misma propiedad, que es la distintividad. O sea, que ambos sistemas te permiten diferenciar los números o las cosas de la realidad. En este caso, puedes distinguir esta expresión facial de esta expresión facial y obviamente puedes diferenciar el 3 del 2. Nada más. Esa propiedad, como lo comparte el sistema empírico y el sistema numérico, se llama que ambos sistemas tienen esta propiedad de isomorfismo. ¿Y cuál es, para ser específicos, ese isomorfismo? La distintividad. El sistema empírico y el sistema numérico, ambos sirven para distinguir los objetos. En el sistema empírico podemos diferenciar expresiones faciales o emociones, y en el sistema numérico podemos diferenciar los números. Ambos comparten la misma propiedad. Iso de igual morfismo, misma forma. Ambos tienen la misma propiedad de distinción, de distintividad. Y eso es propio de la escala nominal. Listo. Entonces ya entendimos. Hemos colocado números, hemos colocado valores numéricos siguiendo ciertas reglas. ¿Cuál es la regla? Que ambos sistemas numéricos que tengan como propiedad igual la distintividad. Nada más.
Y así podemos colocarle números a las cosas para distinguirlas de otras. Por ejemplo, hay instrumentos psicológicos o cuestionarios, ¿no? Que te dicen que ordenes información según lo que tú aprecies más. Y lo vas ordenando. Uno se distingue del otro, ¿no? O te dicen eh, que coloques, ¿no? Todas las zapatillas o les coloques números a las marcas de zapatillas que encuentres. Entonces le puedes colocar a una marca que puede ser Nike número uno, les puedes colocar otra marca que puede ser Adidas el número 2. Entonces el uno y el 2 sirven para distinguir ambas marcas de zapatillas. Escala nominal, distinción. Luego está la escala ordinal. En la escala ordinal ya hablamos de algo distinto, de una cierta distinción de niveles. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí que en el sistema empírico, o sea, cosas que vemos en la realidad, podemos hablar, digámoslo así, de niveles de educación. Primero eres un bebé, no tienes ningún nivel de educación. Luego pasas a la primaria, lo que podemos poner otro nivel de educación. Después secundaria. Y en un mundo ideal te vas a la universidad, ¿no? Porque en el Perú, y yo soy de Perú, eh, primero pasas a la academia y luego pasas a la universidad si es que no tienes el dinero para estar en una particular, que es pagada por tu propio dinero. La estatal es pagada por el Estado o los contribuyentes prácticamente, ¿no? Entonces, el sistema real, o sea, lo que podemos observar en la realidad es que primero no hay nivel, o sea, no te estás en el colegio, en ningún sistema educativo, luego pasas a primaria, luego puedes pasar a secundaria y después a universidad. Eso es el sistema empírico, esa es la realidad. Yo ahora también puedo usar los números. Puedo colocar número uno, le puedo colocar número 2, número 3 y número 4. Se puede. Pero ahora los números, más allá de, obviamente, de decirnos que el uno es distinto al 4, el 2 es distinto al 3, también nos indica cierto nivel, cierto orden. En este caso nos indica cierto orden, porque primero no tienes nivel, segundo vas a primaria, tercero vas a secundaria y cuarto recién vas a la universidad. Acá ya hablamos de cierto orden, por eso hablamos de ordinalidad. Podemos colocar los números en un orden específico. Primero, segundo, tercero, cuarto. Entonces, en la escala ordinal, el isomorfismo principal es la ordinalidad. Es decir, que podemos ordenar los números, colocarlos en niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. No simplemente distinguir el 1 del 4, sino también poder hablar de cierto orden. Acá hay un orden, por ejemplo. Obviamente tenemos que empezar con el nivel 1 para recién pasar al nivel 2 y así sucesivamente. Entonces aquí lo principal es la ordinalidad, pero no significa que en la escala ordinal no exista la distintividad. Sí existe, porque obviamente el 1 no es igual que el 4, al igual que estar en primaria no es lo mismo que estar en secundaria. Entonces, hasta ahí entendemos que la escala ordinal funciona así. Y luego están las escalas métricas. Esto ya cumple para lo que es ya netamente la escala de intervalo y la escala de razón. Por ejemplo, acá tenemos a lo que le gusta en general a muchos de los peruanos o en general a muchas de las personas en el mundo. Muchas, no he hecho todas. Este, el alcohol. En los tragos, las cervezas, el vino, el champán. Obviamente, un porcentaje de alcohol es distinto a otro. Distintividad. El 10% con el 20% obviamente tienen cierto nivel. El 10% no tiene el mismo nivel que el 20%, lógicamente. Pero aquí también se cumple algo muy importante en las escalas métricas. Más allá de que, uno, los números ayudan a distinguir uno del otro, al igual que el nivel de alcohol. 10% no es lo mismo que 20% de alcohol. También hay la ordinalidad, es decir, que podemos hablar de niveles. Lógicamente, 20% es mucho más que 10%. Sino que también hablamos de la proporcionalidad, que es una cualidad muy interesante. Es decir, de que la distancia entre los números siempre es la misma. Entre el 10 y el 0 es proporcional.
10, 20 y 10 es 10, y 30 30 y 20 su distancia es 10. Esa es la proporcionalidad. La distancia entre cada medida es proporcional, es la misma. 30 menos 20 es 10, 20 menos 10 es 10 y 10 menos 0 es 10. Entonces, esto es lo que nos indica la proporcionalidad, que la distancia entre intervalos es la misma, la distancia entre números es la misma. Es proporcional, es la misma. A excepción, si se dan cuenta, la escala ordinal no es así. La distancia no es la misma. En cambio, en las escalas métricas sí. Tener 30% de alcohol no es lo mismo que tener 10% de alcohol. Distintividad. Ordinalidad. Obviamente el porciento es mucho más que el 10%. Ordinalidad. Hablamos de niveles. El 30 es mucho más que el 10. Y proporcionalidad. La distancia entre cada uno es la misma. Es proporcional. La distancia entre 30 y 20 es 10. Y así sucesivamente con cada escala. Listo. Y esas las cumplen la de razón y la de intervalo. Entonces, es bueno tener en cuenta eso, porque esas propiedades son las reglas que debe cumplir el sistema empírico y numérico para que podamos colocar el valor numérico a lo que queramos medir. Nada más. Entonces, repito, tenemos dos sistemas, empírico y numérico. Cuando comparten las mismas propiedades, se llama isomorfismo. Entonces, con esta filosofía ya de mano, se pudo crear lo que es la teoría clásica de los test. Y bueno, la teoría clásica de los test vendría a ser como la primera teoría que se hace para poder hablar de la medición en psicología. Y justamente es esta. Tenemos teoría clásica de los test. Comienza con una ecuación muy sencilla matemáticamente, pero que tiene un sentido psicológico. Y esa es la ecuación lineal de Sperman. Quiero que veamos esto. Tenemos X, que es la puntuación empírica. Tenemos V, que es la puntuación verdadera. Y E, que es el error de medición. ¿Qué vamos a entender de esto? Es sencilla porque, si se dan cuenta, es una suma. Es muy sencilla de entender. Pero, ¿qué quiere decirnos cada cosa? Por ejemplo, supongamos que tienes un test de inteligencia. ¿Ok? Y supongamos que has obtenido un puntaje al resolver el test de 120. Ese 120 que tú obtienes en este test se llama puntuación empírica, porque es la puntuación que obtienes en la realidad. Es decir, al momento de hacer tu prueba, eso es lo que tienes, 120. Pero sabemos que por cuestiones propias de tomar la prueba, ya sea, por ejemplo, estabas estresado, no sé, nervioso, o no sabías todas las respuestas, no practicaste, n cantidad de motivos que puede haber para que puedas fallar. Sabemos de que tu puntuación verdadera puede ser 120, un poquito más, un poquito menos, por ciertos motivos. Podrías haber sacado mucho más, por ejemplo, pero tú no lo sabes. Tú, por cuestiones de estrés o no se sabe. O tal vez tuviste mucha suerte y sacaste más de lo que deberías. Entonces, la puntuación verdadera, digamos que es la puntuación que deberías realmente obtener en tu prueba. Y supongamos, por cosas de la vida, es 18. 118. Y entonces tienes un margen de error de 2. Ese es el error de medición. Ahora, ojito que esta concepción de tener una puntuación empírica y que por cuestiones del mismo instrumento de medición, por cuestiones propias o de los investigadores, siempre se considera un margen de error y la psicología no está exenta de esto. Todas las ciencias, sin excepción, que utilizan la medición tienen en cuenta que siempre hay un margen de error. La física, la química, la biología, etc. Todas consideran que hay un margen de error. Entonces, supongamos que diste tu prueba, sacaste 120, muy bien. Pero tuviste suerte, supongamos. Entonces, en verdad, tú en verdad debiste obtener 118. ¿Ok? Y hay un margen de error de 2. Es decir, se te sumó 2 puntos más. Ya sea por lo que sea. Entonces, esta es la puntuación empírica
que es la que obtienes en tu prueba, esta es la puntuación verdadera, que es la que realmente deberías tener, y el margen de error, que puede ser también negativo, puede ser más o menos 2, por ejemplo, pero en este caso es más 2. Y nada más. Con esa concepción lógica, matemáticamente simple, se crean todas las ecuaciones al principio de lo que es la teoría clásica de los test. Ahora, esta teoría tiene supuestos o axiomas. Recuerden que un axioma es una verdad objetivamente irrefutable. Se asume que es así. Axiomas hay en todas las matemáticas. En la geometría, en la física, en las matemáticas puras, aritmética, lo que sea. Siempre hay axiomas. O sea, verdades objetivamente irrefutables. Y estos son los supuestos de la psicometría. Estos supuestos son la base para que aparezcan todas las fórmulas que luego van a ver ustedes dentro del curso de psicometría. Por ejemplo, uno es que la puntuación verdadera es la esperanza matemática de la puntuación empírica. Recuerden que esperanza matemática no es un concepto que suena raro, ¿cierto? Pero es prácticamente el promedio. Es el promedio de un puntaje o de algo, pero que se da de manera infinita. Supongamos, por ejemplo, como vemos aquí, quiero borrar esto. Ya. Supongamos que tú, Jorgito Luna, vas a dar un examen. Supongamos. Y obtienes 18. Luego das el mismo examen. Y ahora obtienes 19. Das el mismo examen. Y ahora tienes 16. Así sucesivamente. Así infinitamente. Obviamente esto es teórico, no va a pasar esto en la realidad. Una persona no puede dar infinitas veces el mismo examen. Pero supongamos, de manera teórica, que tú, Jorgito Luna, das infinitamente todas la misma prueba y vas obteniendo diferentes puntajes. Ya. La esperanza matemática es el promedio de estas infinitas aplicaciones. Eso es la esperanza matemática. Es el promedio de aplicar infinitamente, por ejemplo, la prueba. Y obteniendo su promedio, esa es la esperanza matemática. Nada más. Entonces, recuerda. Esto significa que se aplica un test a una misma persona infinitas veces. Y cada resolución del test es independiente una de otra. Obviamente este es teórico, no va a pasar nunca en la realidad. Una persona no puede hacer un test infinitas veces. Y tampoco que una sea independiente de la otra. Pero es teórico. Entonces decimos que la puntuación verdadera la obtenemos con la esperanza matemática de la puntuación empírica. Es decir, hacemos que la persona dé infinitas veces una misma prueba y esos puntajes que obtenemos le sacamos el promedio. Y ese promedio nos va a dar la puntuación verdadera. Supongamos que ya, Jorgito Luna dio infinitas veces su examen y obtuvo estos puntajes. O sacamos el promedio a todos sus puntajes y sale que su puntaje promedio o su esperanza matemática es 18. Ya, este promedio de estas infinitas aplicaciones es la puntuación verdadera. Es decir, para yo obtener esta puntuación verdadera 118, en teoría debería haber hecho esto. A esa persona que me y obtuvo 120, hacerle tomar infinitas veces la misma prueba, todos esos puntajes, le saco su promedio y debió haberme salido 118. Obviamente es teórico, pero nos da a entender que si queremos obtener la puntuación verdadera, tenemos que saber obtener la esperanza matemática en función de las puntuaciones empíricas, las puntuaciones que obtenemos en los tests. Nada más. Primer supuesto. Segundo supuesto, que es más sencillo que el otro. Las puntuaciones verdaderas, que las representamos con V, no se correlacionan con los errores de medición. O sea, que prácticamente lo que nos quiere decir que no hay sentido lógico o razón para argumentar o asumir que cada vez que aumente una puntuación verdadera, o el error o las puntuaciones de error o errores de medición van a aumentar. Y viceversa.
que cada vez que una puntuación verdadera disminuya, la puntuación del error disminuya. No hay ningún argumento lógico para pensar que esto y esto va a pasar. Quiere decir que su correlación, asociación entre variables, como sabrán, es cero. Es decir, que cada vez que la puntuación verdadera aumente, la puntuación o el error de medición no tiene por qué aumentar, no tiene por qué disminuir, nada. Simplemente no correlaciona. La puntuación verdadera puede subir, bajar, lo que sea, y el error igual, subir y bajar de manera aleatoria. Ninguno de los dos está correlacionado. No es que uno suba y el otro va a subir, o que uno baje y el otro va a bajar. No. Ese es otro supuesto, que la correlación entre ambos es nula. Son aleatorias. El puntaje verdadero puede ser cualquiera y el error de medición también puede ser cualquiera. Y el supuesto 3. Los errores de medición no se correlacionan con los errores de medición de otros test. Que supongamos que tenemos dos pruebas psicológicas. ¿Ok? Prueba A y prueba B. Entonces, cada prueba cumple con la ecuación de Spearman. Es decir, para esta prueba, que la puntuación empírica de la prueba A es igual al valor verdadero de la prueba A más menos el error de medición. Igual acá. La puntuación empírica de la prueba B es igual a el valor verdadero, la puntuación verdadera de la prueba B más menos el error de medición para A. Este es para A y este es para B. Ok. ¿Qué nos quiere decir esto? Acá no se correlacionan con los errores de medición de otro test. Esto significa que ambos errores son aleatorios y que no hay argumentos suficientes para pensar que esto covaría de manera sistemática. Supongamos que A y B miden lo mismo. Personalidad o algo más sencillo, ansiedad. Ambos miden ansiedad. Ya, no hay argumento o cuestión lógica que nos haga pensar que los errores de medición de ambas pruebas van a correlacionar. No hay argumento lógico, no hay argumento que nos convenza, y el supuesto nos dice, de suponer que los errores de medición de la prueba A van a correlacionarse con la prueba B. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a pasar que cada vez que alguien en la prueba A obtenga un valor elevado en errores de medición, va a obtener también valores elevados en los errores de medición en la prueba B. No hay ningún argumento que nos convenza de eso. Por lo tanto, las correlaciones entre los errores en distintas pruebas siempre va a ser cero. O sea, los valores que se obtengan de errores en la prueba A son totalmente aleatorios y los que se obtengan en la prueba B también son totalmente aleatorios. Uno no correlaciona con otro, uno no aumenta porque el otro aumenta, uno no disminuye porque el otro disminuye. Entonces no hay correlación entre ambos. Y esos son los tres supuestos básicos que hay que saber de la psicometría. No son tan difíciles si se dan cuenta, simplemente es entender la lógica. Y esto de los taos equivalentes y los esencialmente tau equivalentes los vamos a ver en el siguiente video. Si te interesó, comenta, escribe. Si algo no entendiste también puedes ponerlo. Y muchas gracias por ver.